Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a esta reseña de perfume. Hoy nos vamos a la casa de perfumería de Mauboussin, perfumería, aunque principal actividad es la joyería, en la que volvemos a un perfume que a mí me encantó, su evolución. El primer perfume fue Star de Mauboussin, perfume que os recomiendo buscar la reseña, probarlo, descubrirlo, porque es muy especial. No creo que sea para todo el mundo, pero es un estilazo de perfume. Y ahora, año 2024, nos presentan el Star Cherry. Aquí está. Lo tengo en tamaño de 50 mililitros y esta es la botella. Es un pedazo de botellón muy bonito, lo que es la forma, ¿vale? Es igual que la anterior Star, que era en tonos azulados, y ahora es en estos tonos rojos, fuertes, potentes, pero muy bonito. Vamos con sus notas y vamos a tratar de entender de este perfume y ver tanto lo bueno como lo malo, ¿vale? Perfume del año 2024 de la familia Floral Frutal Gourmand, con notas de salida de almendra y naranja brasileña, notas de corazón, cereza, frambuesa, jazmín y lilas, y notas de fondo a batonca, sándalo, vainilla y vetiver. Ahí está. Eau de parfum, duración en torno a las 6 horas, con una intensidad que va de intensidad alta a media. Y obviamente empezamos con una salida fuerte, potente, dulce, golosa en el entorno a la frambuesa y a la cereza. Después se nos va a bajar un poquito en intensidad media, pero bastante bien perceptible en lo que son las 2 primeras horas, y después se va a ir relajando. ¿Y qué es lo que tenemos? Primero, los primeros sprays de este perfume, vamos a captar rápidamente lo que es, sale con la cereza, pero una cereza muy en conjunto con lo que es la frambuesa. Es como si la cereza le hubieran dado un tono golosito, un tono un poquito más de dulce entre esa frambuesa cereza, que queda muy bien, aunque lo predominante es la cereza. Y rápido, muy rápido entra en acción lo que es el aroma de la almendra. Una almendra dulce, no es una almendra amarga como precisamente el perfume con el que se le compara. Tampoco es un haba tonka que tiene tono entre vainilla y almendra amarga. No, se nota la almendra dulce, con lo cual lo que es esa salida frutal de frutos rojos que tenemos en la salida sigue siendo un tono dulzón, ¿de acuerdo? Jugando con esos aromas. Y prácticamente eso es todo el perfume, así, tal cual, cereza, un poquito menos de frambuesa y almendra dulce. Así, prácticamente. A ver, antes de que entremos a pensar en las notas que nos cuentan, esto es así porque han utilizado 2 frutos rojos que son muy predominantes en los aromas, muy potentes. Todo el tipo de perfumes que hagamos con cereza, o se mide y se pone una gotita pequeñita de esa cereza, o la cereza es uno de los aromas frutales que más se come, predomina en todo el resto de aromas. Así que si el resto de acompañantes no está en mayor medida la cereza muy disminuida en un perfume, lo único que podemos conseguir es que la cereza devore el resto de aromas, y prácticamente lo que llegas a sentir a simple olfato es cereza con pequeños matices, en este caso cereza acompañada de almendra y cereza con ese tono de sirope de frambuesa que le acompaña, ¿vale? Así tal cual. Notas que no te guíes por ellas para ir de cabeza a este perfume, porque efectivamente dentro de lo que es este propio perfume, los cítricos están devorados por la cereza. Hay 2 notas florales como es el jazmín y las lilas, que en este caso es que yo misma que estoy trabajando con ese tipo de olores, aromas, primero decir que el jazmín y las lilas está en la nota de corazón. Eso es un absurdo, porque las notas florales van siempre como notas de salida, independientemente, o sea, ni en la salida ni en el corazón vas a notar esas notas florales. Te digo más, esas 2 notas florales no las vas a notar ni como matices,
porque yo no sé en la cantidad que las han puesto, pero efectivamente aquí lo predominante son otro tipo de aromas y no, por supuesto, lo floral. En el fondo, haba tonka, que está devorada, sándalo, vainilla y vetiver, por lo cual ya te digo que sí puede tener fijación porque llega hasta esos puntos, pero tampoco tiene ni un fondo amaderado ni nada parecido. Bueno, efectivamente no se puede decir otra cosa que este perfume viene a ser otro de los primos hermanos, primos lejanos, primos al fin y al cabo del perfume de Lost Cherry de Tom Ford. ¿Por qué? Porque esa combinación ahora mismo, si hiciéramos un perfume que no resulta tampoco nada complicado, de almendra y cereza, también se parecería a ese perfume. Y aunque han querido ponerle y darle algunos matices diferentes, no son ni predominantes ni importantes en la composición del perfume, por lo cual es otro perfume que está en torno a ello. ¿Cómo lo podemos ver o contemplar o recomendar? Pues mira, precisamente por el lado de la almendra amarga o de esa cereza. Esta cereza es más golosa, como te digo, por el tono de sirope de frambuesa que le acompaña. No tiene esa almendra amarga que hay personas que les gusta mucho o que no les gusta, porque el amargor de la almendra amarga se te queda como aquí, así, tiqui, tiqui, tiqui. Y dices, vale, pues si te gusta más almendra amarga, este no es tu perfume. Y si no te gusta la almendra amarga, pero sí te gusta esa composición, pues sí que puedes ir un poquito más hacia este perfume, ¿vale? Ahí está. Siento, por cierto lado, la decepción de encontrarme otro perfume que otra vez se parezca a Lost Cherry, pero es que creo que es complicado trabajar la cereza y hacer algo que no sea un Lost Cherry poniéndole precisamente esa combinación. Almendra y cereza, acabamos todos en el mismo saco. Yo desde aquí evidentemente no me va a ver Mauboussin, no tienen ni idea seguro de quién soy ni nada de nada, pero a mí me gustaría que retomaran la personalidad del perfume Star. Creo que es un perfumazo, tiene muchísimo señorío, tiene muchísima personalidad, muy muy chula. Y lo suyo sería sí hacer variantes de ese mismo perfume, pero dándoles otra idea. Tiene personalidad, pero aquí nos hemos ido a un clon, a una inspiración, a algo que demasiado rápido nos recuerda a eso otro. Quizá si hubieran jugado con otro tipo de notas, hubieran ido muy bien. Y yo creo que lo que ha sido y lo que es el perfume de Star merecería un Flankers, desde luego con mucha más personalidad y jugando con otro tipo de notas. Dejemos las cerezas de Tom Ford a un lado para darle auténtica personalidad a esta línea de perfumes. Así que este perfume lo vamos a dejar totalmente en la línea femenina porque es muy dulce. Incluso a los chicos que les guste el Lost Cherry iría a por las versiones, porque hay tantas o un poquito más amaderadas o con más almendra amarga y menos cereza. Hay algunas cerezas que son un poquito más cereza ácida, es más hacia ese lado. Esta es cereza súper golosa, por eso me voy al lado femenino. Absolutamente para todas las edades y es muy dulce. Yo lo eliminaría de la ecuación de pleno calor, aunque yo soy de las golosas que puedo llevar perfumes muy dulces en pleno calor, pero si no lo soportas muy dulce, no lo llevaría en pleno verano y pervive y dura muy bien en lo que es el otoño-invierno, por lo cual en entretiempo, otoño-invierno, perfecto. Edades, como te digo, absolutamente todas, siempre y cuando te gusten principalmente cereza, pero cereza dulce, cereza golosita, que es hacia donde nos lleva olfativamente este perfume. Así que bueno, pues ahí tenemos el Star y si lo has probado, si lo conoces, pues cuéntame qué te parece. No pretendo hacer una comparación de este perfume con el anterior porque la diferencia es tan evidente que creo que no hace falta, porque es evidente, ¿no? Solamente con ver las notas de uno y cómo es el otro, pues ya está. Y si alguien me pregunta porque no ha querido escuchar absolutamente todo el vídeo, entenderá que la primera versión me gusta muchísimo más que esta, que realmente es otra cereza más. Así que ahí está. Espero vuestra opinión. Un besito enorme. Hasta pronto.